Economía, finanzas personales, ahorro, presupuesto y consumo inteligente, tarjeta de crédito, manejo del crédito, importancia del seguro, servicios financieros móviles. Bienvenidos a otro episodio del podcast Construye tus finanzas. Bienvenidos a otro podcast de la serie. Probablemente los usuarios, principalmente quienes ya tienen un préstamo, han escuchado acerca del historial crediticio. Este es un tema relevante del cual hoy conversaremos. Para ello nos acompaña la licenciada Heidi Vázquez, funcionaria de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Superintendencia de Bancos. Licenciada, le damos la más cordial bienvenida. Hay mucha información en redes sociales acerca del historial crediticio. También muchas inquietudes y dudas. Coméntenos en qué consiste el historial crediticio. Muchas gracias por la invitación. Actualmente el historial crediticio es un tema que ha tomado importancia en la población guatemalteca y por lo tanto surgen muchas dudas al respecto. En términos generales, el historial crediticio es un reporte que incluye los créditos vigentes de una persona respecto a una fecha de consulta. Asimismo, presenta el comportamiento de pago que se ha tenido durante los últimos 60 meses o 5 años con las entidades del sistema financiero supervisado. Excelente, licenciada. ¿Cuáles son las ventajas o beneficios que representa para el usuario que exista el sistema de información de riesgos crediticios? Una de las ventajas para el usuario con respecto al sistema de información de riesgos crediticios es que se puede integrar la información de los créditos que una persona ha gestionado en las entidades del sistema financiero en un solo documento. Esto ayuda a tener una visión general de los niveles de endeudamiento, así como el comportamiento de pago que ha mantenido a lo largo de los últimos 5 años. Coadyuvando a determinar la capacidad de pago y evitar el sobreendeudamiento. Cabe mencionar que esta información es utilizada por las entidades para análisis de crédito, siendo en sí una carta de presentación al momento de solicitar un producto financiero en alguna entidad. ¿Nos puede orientar sobre cómo se regula la emisión del historial crediticio? Bueno, principalmente podemos mencionar el artículo 58 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, en donde se establece la implementación de un sistema de información de riesgos por parte de la Superintendencia de Bancos, con base en la información que se recibe de las entidades supervisadas que otorgan financiamiento, las cuales tendrán acceso al mismo exclusivamente para análisis de crédito, siendo este el principal insumo para generar el historial crediticio. Por aparte se encuentra el acuerdo número 5/2011 del Superintendente de Bancos que contempla las disposiciones relativas a la utilización del sistema de información de riesgos crediticios por parte de las entidades usuarias. Y por último, y no menos importante, la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece que los titulares de la información o sus representantes legales podrán solicitarla previa acreditación. La información del historial crediticio forma parte de la habeas data, o sea, datos personales, siendo esta institución responsable de adoptar procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes que se reciban. Valiosa información, licenciada. ¿Cómo puede una persona solicitar o acceder a la información de su historial crediticio? Por supuesto, para obtener el historial crediticio tenemos 2 formas principales. Una de ellas es por medio de las plataformas de banca en línea que las entidades cuentan. Si la persona interesada posee acceso a una banca en línea personal y dicha entidad bancaria presta el servicio, podrá tramitar su usuario y con ello consultar el historial crediticio desde el portal de atención a usuarios de la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, actualmente no todas las entidades cuentan con dichos accesos, por lo que le sugerimos consultar con su banco al respecto. Si en dado caso usted no cuenta con un usuario de banca en línea, con mucho gusto lo atenderemos de forma presencial, por lo que pueden abocarse a nuestras oficinas ubicadas en la 15 Avenida, 7-18, zona 13, edificio Septo, de lunes a viernes en horario de 8 a 16 horas. Actualmente estamos atendiendo sin cita previa.
¿Y cuáles son los requisitos para gestionar el historial crediticio? Deben de considerar algunos aspectos, como lo es que el trámite es personal y completamente gratuito. Adicionalmente, deberá presentar su DPI original vigente en buen estado y también indicarnos cuál es su número de identificación tributaria NIT. En el caso de las personas extranjeras que únicamente cuenten con pasaporte, este será el documento de identificación aceptado, claro, siempre que no hayan gestionado un DPI. Asimismo, es preferible contar con una dirección de correo electrónico y con ello nosotros les gestionaríamos un usuario de consulta del historial crediticio, el cual es de forma indefinida, por lo cual es muy importante tenerlo. Si en dado caso correspondiera el historial crediticio a una sociedad o persona jurídica, el representante legal es quien gestiona el mismo, para lo cual deberá acreditar dicha representación y presentar su DPI. ¿Qué ocurre cuando se hace gestión por medio de terceras personas? Existen algunos casos en los cuales las personas no pueden abocarse a nuestras oficinas o no cuentan con usuario de banca en línea y lo puede tramitar un tercero, siempre y cuando éste cuente con un mandato de representación legal del titular, debidamente inscrito en los registros correspondientes. Asimismo, presentar el DPI, tanto de quien está gestionando la solicitud como del propietario de la información. Es preferible que pueda completar el formulario de atención que se encuentra en nuestro sitio web www.cip.gov.gt previamente a visitarnos en nuestras oficinas. Licenciada, muchísimas gracias por la amplia explicación sobre cómo acceder al historial crediticio y los casos planteados. La gestión en línea resulta muy favorable porque permite acceder en cualquier momento a la información del reporte personal y confidencial. ¿Qué información le aparece a una persona si no ha tenido créditos en las entidades supervisadas? En estos casos, se le emite un oficio en el cual se hace constar que no existe información en los registros del Sistema de Información de Riesgos Crediticios. En ese orden de ideas, ¿qué otra información contiene el historial crediticio? Como se ha mencionado anteriormente, el historial crediticio es un reporte que incluye los créditos vigentes a una fecha determinada y representa el comportamiento de pago que se ha tenido a lo largo de los últimos 5 años en entidades del sistema financiero supervisado. Dentro de la información que incluye dicho historial está lo correspondiente a las deudas por institución, tipo de crédito, tipo de garantía, saldo de capital de la deuda, así como las tasas de interés. En dado caso la persona haya presentado algún tipo de morosidad, también se detalla en el mismo. En dicho reporte aparecerá también información de morosidad como titular y como fiador, tomando en consideración que la información y la morosidad de un fiador afecta también al titular. También podemos ver las categorías asignadas por las entidades bancarias y en algunos casos en los cuales los créditos han superado cierto nivel de meses sin tener el pago correspondiente, los bancos lo pueden clasificar como créditos declarados incobrables pendientes de pago por el deudor. Las categorías también que aparecen en el historial son asignadas con base en la clasificación establecida en el Reglamento para la Administración de Riesgo de Crédito. Dichas categorías van de la A a la E, siendo A la mejor o de riesgo normal y E la más baja o de alto riesgo de irrecuperabilidad. A propósito, muchas personas consultan si el historial crediticio se limpia o se elimina. ¿Nos puede ampliar sobre esto? Por supuesto, efectivamente es una consulta muy frecuente por parte de los usuarios. Es por ello que es importante aclarar que el historial crediticio no es un estado de cuenta, sino un reporte que contempla la historia del comportamiento de pago a lo largo de los años. Dentro de dicho historial hay información que puede actualizarse, como por ejemplo, si usted ya pagó un crédito y en el historial todavía aparece como vigente, puede acudir a la entidad bancaria a solicitar la actualización.
En lo que corresponde a las categorías es un tema diferente, debido a que, como se ha mencionado, estas permanecen en el historial crediticio durante 5 años a partir de la fecha en que la entidad la clasificó como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que si un usuario presentó morosidad de categoría C en el año 2019, aunque actualmente la deuda se encuentra cancelada, dicha categoría figurará en el historial crediticio hasta el año 2024. En lo correspondiente a los créditos que fueron clasificados como declarados incobrables por la entidad pendiente de pago por el deudor, estos aparecerán en el historial crediticio de forma indefinida hasta que el usuario solvente la situación con la entidad. Licenciada, muchas gracias por aclarar este tema. Entonces, ¿qué puede hacer el usuario si en su historial crediticio encuentra información con la que no está de acuerdo? ¿A dónde puede acudir? De conformidad con los artículos 7, 8 y 8 bis del Acuerdo 5/2011, cada entidad supervisada que otorga el financiamiento es responsable de la exactitud, integridad y calidad de la información que remite al Sistema de Información de Riesgos Crediticios, del cual la Superintendencia de Bancos es administrador. Cuando un usuario detecte errores o inconsistencias en su historial crediticio, podrá presentar una solicitud a la entidad que reportó los datos sobre los cuales existe una inconformidad. En el caso de los créditos que aparezcan declarados incobrables pendientes de pago por el deudor y el usuario cuente con finiquito emitido por una entidad bancaria o una casa de cobranza, el procedimiento es el mismo: abocarse a la entidad que le reportó la información y solicitar la actualización. Todas las entidades pues tienen un plazo de 10 días hábiles para remitir dichas correcciones o actualizaciones, por lo que es importante aclarar que esta Superintendencia de Bancos no recibe finiquito, toda vez que la responsabilidad de la actualización de la información corresponde a las entidades. Sin embargo, en los casos en los cuales usted se aboque a una entidad y ésta no realice la corrección, el interesado podrá iniciar una gestión con Superintendencia de Bancos, para lo cual puede presentar una solicitud dirigida al Superintendente de Bancos en la cual detalle de forma clara y precisa el motivo de su gestión, para lo cual deberá adjuntar la documentación que evidencie que realizó la solicitud en la entidad y otra que estime que pueda apoyar el motivo de su inconformidad, así mismo adjuntar copia del DPI. Esta solicitud la puede presentar en nuestras oficinas o por medio de correo electrónico, siendo la dirección gestionestudios@cip.gov.gt. Podemos entonces reiterar que si el usuario detecta información con la que no está conforme, en primera instancia debe acudir a la institución financiera a plantear sus gestiones. De persistir la situación, entonces presentarla ante la Superintendencia de Bancos. Exactamente. Para finalizar, licenciada, ¿cuáles serían las recomendaciones para que los usuarios mantengan un historial crediticio sano? Principalmente es que obtengan el acceso para estar visualizando su información y consultarlo de forma periódica y con ello detectar si el mismo presenta alguna información incorrecta o que pueda generarle algún tipo de duda sobre los créditos que efectivamente ha gestionado. Adicionalmente, debe de recordarse que el historial crediticio es utilizado por las entidades para el análisis de crédito, por lo que se sugiere realizar los pagos en las fechas pactadas para no incurrir en mora. Por aparte, recuerden siempre leer el contrato de crédito para conocer sus derechos y obligaciones. Y antes de contratar un crédito, verificar y comparar las opciones ofrecidas, considerando, entre otros aspectos, las tasas de interés. No está de más indicar que es decisión de cada entidad bancaria el otorgar o no un crédito o producto financiero a su persona, derivado de las políticas que cada institución contemple. Excelentes recomendaciones sobre conocer, comparar y comprender para posteriormente poder contratar.
Agradecemos a la licenciada por sus comentarios. Indudablemente el paso inicial para tener un historial crediticio sano es la planificación y evaluar la capacidad de pago que tiene la persona. Ha sido un gusto contar con la participación de la licenciada Heidi Vázquez en el podcast del programa de educación financiera Construye tus finanzas, llevado a ustedes por la Superintendencia de Bancos. Nos sintonizamos en otro de la serie. Gracias por acompañarnos en el podcast Construye tus finanzas. Para aprender más, les invitamos a realizar el curso de finanzas personales de la SIB en la modalidad e-learning en www.sib.gov.gt/portal EF.